Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, este video es para explicar un poco de cómo debería ser el reporte técnico. Entonces, no todo lo que está en el reporte es adecuado, ¿sale? Entonces, vamos a ver qué es en esencia lo que nos dice se puede decir que la plantilla que nos enviaron y después vamos a analizar el reporte como lo que nos dice el ejemplo que nos enviaron, ¿sale? Entonces, la plantilla dice eso, ¿no? Residencias profesionales y el título, ¿no? Cómo va el título, el reporte técnico y demás. En eso creo que no hay conflicto. Ahí sí deben de manejar las mismas, el tamaño de letras y la organización centrada junto con los logotipos. Creo que este ya no es el logotipo, entonces habría que checar en ese sentido cuál es el logotipo que están ustedes manejando, que son estos tres de acá, ¿no? O sea, en este la plantilla es la misma. En el título, pues habría que cambiar o modificar eso porque este título no sé, en ese sentido cómo lo manejaron tanto el asesor como el residente, pero no es tan adecuado. Porque nada me dice malas construcciones, pero no me dice realmente en lo que consistió el proyecto. Entonces, para eso es este video. Ok, entonces vamos a revisar la plantilla. La plantilla dice, aquí está, no es el contenido que debe tener. En su caso, sí deben tener un resumen, que ahorita no vamos a explicar qué es, porque tanto el resumen como la introducción se va a desarrollar hasta el final del documento. Entonces, ahorita vamos a centrarnos en los capítulos posteriores, ¿no? Entonces, el resumen y la introducción, eso lo dejamos para cuando ya tengan su documento realizado. Y ahorita vamos a centrarnos en el capítulo de generalidades y en el de fundamento teórico, que es lo que necesitamos cerrar y creo que es lo que les hace falta coordinar en este momento. Entonces, el capítulo, la organización de los contenidos es la misma, esa no cambia. Debe haber un resumen, debe haber lista de figuras, tablas y lista de acrónimos. Pero directamente en generalidades únicamente tiene que estar esto, ¿no? Por ahí me preguntaban acerca de los alcances y limitaciones, que sí debe de estar incluido, porque aquí está en la plantilla, no porque los demás proyectos no lo tengan, quiere decir que ustedes no lo van a poner, sí debe estar incluido. Entonces, vamos a las generalidades. Ya está lista de figuras, lista de tablas, después de los acrónimos, después de la introducción, vamos a ingresar las generalidades, ¿no? Entonces las generalidades dice, debe contener los objetivos y la justificación del proyecto. Eso es lo que tiene. Entonces los objetivos, ¿no? Los objetivos son el propósito del estudio, es decir, para qué se está haciendo este estudio. Encontré por aquí un apoyo de qué son los objetivos para que nos ayude un poco a definir qué es lo que deben plantear en su problema. Dice aquí, por una parte, el objetivo general indica la meta o la finalidad que persigue la investigación. Son logros directos y que se pueden evaluar, ¿no? El objetivo general debe de ser preciso y es algo que no está en el ejemplo que les enviaron. Debe de ser preciso y no debe haber más de una meta global, ¿no? Si hay más de una meta, entonces se formulan otros objetivos. Se deben redactar los verbos en infinitivo, es decir, el infinitivo es que terminen en ar o en er, ¿no? Aquí aparece verificar, refutar o en ir también, ¿no? Construir, por ejemplo, podría ser un verbo de objetivo. Reconocer podría ser un verbo de objetivo. Y entonces se sugiere que el objetivo general debe responder a las siguientes preguntas, es decir, ¿qué se va a hacer? ¿Cuál es la acción central a realizar? ¿En quién se va a realizar? O sea, ¿cuál es la unidad en un proyecto, en una población en específico, en un lugar, en una ciudad, etcétera? ¿Y dónde se va a efectuar, ¿no? ¿Dónde se va a llevar a cabo un lugar donde se va a llevar a cabo su proyecto? Esas serían como las características del objeto. Entonces vamos a lo que nos enviaron en, la, en el ejemplo y ahorita vamos a entender por qué esto está mal, ¿no? Entonces, vamos al objetivo. Este es del archivo que enviaron como ejemplo, ¿no? Tiene su introducción y aquí está, me parece, el objetivo general, ¿no? Dice el objetivo general, dice encontrar las causas por qué las constructoras de vivienda, tanto privada como pública, sufren de carencias en la construcción y en el diseño que afectan a las familias de la Ciudad de México. Hasta ahí, hasta ese punto, yo pondría que es
es un objetivo general. No sé si es bueno o si es malo, si es alcanzable o no, pero la idea de esta persona es hasta ahí, hasta esta segunda línea serían el objetivo general, ¿no? Encontrar las causas de por qué las constructoras de vivienda sufren carencias en la construcción. No está claro realmente, pero hasta ahí sería un buen objetivo general. Todo lo demás son otras cosas, porque dice, dando así otro punto de vista para construir, eso ya no está dentro del objetivo general. Eso sería un objetivo complementario, que es como nos dice la guía acá, ¿no? Regresemos a la guía. Dice, ¿qué se va a hacer? Encontrar las causas de por qué las constructoras tienen deficiencia en la construcción. ¿En quién se va a realizar? En las viviendas de la Ciudad de México. En las viviendas que sufren, en las familias de la Ciudad de México. Es muy amplio, no puedes hacer un estudio donde estudies a todas las familias de la Ciudad de México. Entonces, por eso les digo que este objetivo no está bien redactado. Entonces, tengamos cuidado con los ejemplos, seamos críticos al analizarlo. Y luego dice la guía, ¿dónde se va a efectuar? Ya dijeron, en la Ciudad de México. Por eso les digo que esas dos líneas, esas dos primeras líneas que aparecían ahí al principio en el ejemplo, hasta ahí es bueno, ¿no? Luego dice, hay otro segundo párrafo. Este segundo párrafo ya no tiene nada que ver con el objetivo general. Eso es algo que alguien decidió poner ahí que, pues no. Y aparte es una descripción personal. Dice, tomando como ejemplo mi proyecto de residencia. Eso pues ya es irrelevante en el objetivo. Entonces les pido por favor que esto ya no lo agreguen. Vamos a los objetivos específicos. La guía para el desarrollo de objetivos dice, los objetivos específicos, dice, es para lograr el objetivo general. Se requiere abordar por etapas aspectos particulares. Estos son partes más reducidas y conectadas que especifican lo que se hará en el estudio, dónde y con qué fin. Entonces, sí, vamos a revisar los objetivos específicos que pusieron en el ejemplo. Aquí están, me parece. Dice, en este ejemplo que nos mandaron de las viviendas y las empresas, dice, exponer las malas prácticas que tienen en la construcción de vivienda, tomando como ejemplo, bueno, eso ya no tiene que decir tomando como ejemplo. Localizados en el eje central número 717, ahí está, exponer las malas prácticas, sí, ese es un objetivo específico. Realizar la correcta ejecución de los trabajos que se vayan solicitando, de acuerdo con el calendario y reconocimiento de cómo se realizará un generando, y ahí hasta eso está mal la redacción, y la cuantificación de obra. Ese ya no tiene que ver, el segundo objetivo ya no tiene que ver con el principal, que pusieron acá, que era encontrar las causas. Si aquí hubiera puesto, no sé, investigar las fallas generales en la construcción de vivienda. Ah, bueno, está bien. Entonces, eso contribuye a encontrar las causas de por qué las constructoras fallan. Y luego al final dice realizar la programación para la ejecución de obra y planeación de los proyectos. Ahí ese es otro problema, porque dice que estos dos objetivos específicos están relacionados con la actividad de supervisión y residencia de obra, que supongo yo que era el primer actividad que esta persona desarrolló en su residencia. Entonces no pueden poner objetivos que no se relacionen con el objetivo general. ¿Sale? Entonces espero ahí que quede claro. Si nosotros vamos a suponer que están, por ejemplo, supervisar, vamos a poner este ejemplo, ¿no? Supervisar la construcción de la obra X en la colonia tal de la Ciudad de México. Este sería mi objetivo general. ¿Sale? Mis objetivos específicos tienen que ver con el desarrollo de actividades. Desarrollar actividades de control, ¿no? ¿Para qué? Para generar la supervisión, ¿no? Revisar planos, por ejemplo. Estoy poniendo muy cortos, pero deben de tener más redacción, pero está como para ejemplificar, ¿no? Planos, por ejemplo, de obra civil, estructuras, instalaciones, ¿no? Visitar
la obra, ¿no? Sería otro. Ese es en el caso de la supervisión, ¿no? Si es que estamos supervisando una construcción. O varias, porque puede ser también la supervisión, a diferencia de la residencia de obra, es que hace visitas esporádicas, ¿no? O semanales. No vive en la obra, el residente no vive en la obra, perdón, el supervisor no vive en la obra, a diferencia del residente, ¿no? Pero no creo que todos sean ya supervisores, entonces por lo regular es apoyar en la supervisión de la construcción de la obra tal, en la colonia tal de la Ciudad de México, ¿sí? Puede ser que a lo mejor estén no supervisando toda la construcción, sino algunos trabajos, ¿no? Entonces puede ser apoyo en la supervisión de instalaciones y acabados en la obra tal, ¿no? Puede ser, ¿no? Puede ser incluso colaborar, ¿no? Eso podría ser otro. Si estoy haciendo, a mí no me toca desarrollar una sola obra en conjunto, sino que estoy trabajando con un grupo de personas, entonces mi definición sería colaborar, ¿no? Otro ejemplo. Y a lo mejor ya no es en la residencia, es en la supervisión, sino en la residencia, ¿no? Residencia. Y ahí está otro objetivo general, colaborar en la residencia de instalaciones y acabados en la obra X de la colonia X de la Ciudad de México, ¿no? Ustedes pondrán ahí, ¿no? Cuando hablo de residencia, entonces las actividades cambian, los objetivos específicos para llegar al objetivo general serían otros, ¿no? Sí reviso planos, pero ya no visito obra, ¿no? Entonces permanencia en obra. Permanezco en obra, pero ¿qué hago en la obra? Aquí sería la pregunta, ¿no? ¿Qué hago? Desarrollo actividades de control y vigilancia, eso sí se hace. Vigilancia de los procesos constructivos, ¿no? Ese sería otro ejemplo. Revisar los planos también, ¿no? Desarrollar estimaciones o elaborar reportes. Y entonces esa sería otra forma de construir los objetivos específicos para alimentar el objetivo general. Y entonces no tengo que extenderme más, no tengo que vigilar que sí está tomando en cuenta o no mi proyecto o mi residencia, ¿no? Como los ponen en el ejemplo. Otro ejemplo sería el diseño, ¿no? Si yo voy a hacer el diseño que a mí me lo dejaron encomendado, entonces sí pongo, ¿no? Diseño o diseñar, ¿no? Porque dijimos que tiene que ser en infinitivo el verbo, ¿no? Diseñar una propuesta de vivienda, ¿no? Vivienda sustentable. Ya ponemos ahí, no sé cómo se llama, en la colonia tal de la Ciudad de México, ¿no? O en la Ciudad de México, ¿no? Ubicada en tal lugar, ¿no? O puede ser también diseñar, si es que vamos a desarrollar. Pero puede ser también otro, que no esté diseñando yo, pero que esté trabajando con un grupo de diseñadores. Entonces es colaborar en el diseño de una propuesta de vivienda sustentable. Entonces ahí ya cambia la razón de ser del objetivo general, ¿no? ¿Y cuáles serían entonces los objetivos específicos? Bueno, pues sí, hacer investigación, ¿no? Investigar materiales sustentables, vamos a ponerle, ¿no? Materiales sustentables. O por otro lado, desarrollar propuestas, ¿no? Desarrollar propuestas arquitectónicas en función del programa, ¿no? Programa arquitectónico, programa de necesidades, ¿no? O elaborar criterios, ¿no? Elaborar o proponer, no sé cómo sería, ¿no? Proponer criterios constructivos o de instalaciones, ¿no? Para la obra en específica. Y entonces ya vamos diciendo que todos estos objetivos específicos son actividades o metas que voy a desarrollar para colaborar en el diseño, si es que no me corresponde diseñarlo. Si me corresponde a mí toda la responsabilidad, entonces pues pongo ahí diseñar, ¿no? Pero en los objetivos específicos es importante que ustedes marquen la diferencia entre unos y otros, ¿ok? Entonces hasta ahí ya vimos
por qué los objetivos cumplen o no cumplen con el criterio que ellos mismos nos enviaron en la plantilla, ¿no? Entonces, debe ser para guiar el estudio, incluso determinan los límites, dice aquí, los límites y la amplitud del estudio. Se orientan sobre los resultados, ¿no? Lo que se espera obtener. Eso es importante que lo identifiquen a la hora de redactarlo, porque si ustedes ponen objetivos que no se están cumpliendo, entonces quiere decir que su residencia no está llegando a lo propuesto. Deben ser claros y precisos, no como lo que acabamos de ver en el ejemplo, o bueno, lo que nos enviaron, sino más bien como lo que puse como ejemplo, ¿no? Deben ser medibles, ¿no? De alcanzarse. Eso es importante. ¿Cómo puedo medir algo? Pues a través de la evidencia, ¿no? De contrastar con lo que se hizo. Deben ser congruentes entre sí y deben expresarse por medio de un verbo en infinitivo. Ya dijimos, el ejemplo es que terminen en ar, er o ir. Y aquí el objetivo debe explicar qué, cómo y para qué. Ahí está. Esa es la cosa más clara de cómo son los ejemplos. Ahí vienen unos ejemplos de unos verbos, revísenlos si ustedes gustan. Y pues avanzamos sobre eso, ¿no? Supongo yo que en la segunda parte de las generalidades que tiene que ver con la empresa no hay conflicto, ¿no? Debo de indicar la dirección, su teléfono, cuáles son su misión, sus valores. Esto es algo importante. La estructura organizacional de la empresa, ¿no? Se debe incluir un organigrama de la empresa que marque la ubicación del área o departamento donde se participó. O sea, la ubicación se refiere a un esquema, ¿no? Donde ustedes vamos a poner aquí formas, imágenes. A ver si en este. Un organigrama está en función de cómo está estructurado los departamentos dentro de una empresa. Y ahí entonces ustedes van a poder discernir, no, no viene en este, pero sí lo vamos a checar acá, ¿no? Un organigrama. Aquí están los organigramas, ¿no? Incluir el organigrama, la estructura organizacional de la empresa, donde se ponga, bueno, quién es el gerente, si quieren poner el nombre lo ponen, si no, pues solamente así el gerente, los departamentos, departamento de recursos humanos, departamento de contabilidad, de marketing y ahí departamentos de ventas. Y entonces ustedes deben de ubicar mediante un recuadro en qué parte de la, de la empresa participaron, ¿no? Si lo pones empresa constructora, creo que también aparecen los organigramas, ¿no? Una empresa constructora tiene distintos departamentos, proyectos, compras, ingeniería, finanzas, mercadeo. Y ahí hay gerencia de proyecto, supervisor de proyecto, coordinador de proyecto, supervisor, y ustedes ponen con quién trabajaron. Incluso pueden ubicar el cargo de la persona con la que estuvieron desarrollando su residencia, ¿no? Y hay varios, ¿no? Departamentos de proyectos, de ingeniería, logística. A lo mejor es una empresa pequeña, pero pues igual tiene que estar dividida en departamentos. Ok, entonces hasta ahí, aparte de la empresa. Entonces vamos a regresar a la plantilla. Esta es la plantilla. Datos generales de la empresa. Descripción del departamento, pues ahí ponen, ¿no? Descripción. El nombre del departamento. Si es que cuenta con misión y visión, si no, pues la misma de la empresa, no la incluyen. El croquis es opcional. Esto yo no me gusta que integren esto porque pues no aporta demasiado al proyecto. Entonces, pues, si ustedes lo quieren poner, está bien. Si es que tienen una forma en cómo se estructura, ¿no? Describir el área del proyecto para conocer su relevancia. Por ahí algunos me pusieron qué tenía, ¿no? O sea, cómo es físicamente el departamento. Pero si ustedes me describen cómo es físicamente, pues eso no me aporta nada. Más bien el funcionamiento, cómo funciona. Y de hecho aquí aparece, ¿no? Describir la funcionalidad y su impacto en la organización, porque a lo mejor ese departamento es el que presenta problemas. Y para eso es que debo dar el siguiente paso hacia lo que está acá, los problemas a resolver, ¿no? Entonces no se describe el lugar físicamente de si tiene muros, si tiene ventanas, si tiene mesas, si tiene sillas, eso no, sino más bien el papel que tiene ese departamento en la empresa.
Luego vendrían los problemas a resolver, y aquí sí tienen que ser muy específicos, ¿no? La descripción es describir la problemática o necesidad detectada en la empresa. Y vamos a regresar al ejemplo acá, ¿no? Pusimos problemática. En esta sección se deben de describir las problemáticas y se relaciona con los objetivos específicos, ¿no? Dejemos de colaborar en el diseño, ¿no? A lo mejor se detectó el problema de una falta de organización en la elaboración de proyectos. Y entonces me tengo que aventar toda la descripción del por qué, cómo me di cuenta, qué evidencia hay de eso, ¿no? A lo mejor ya es algo que se ha dado durante varios proyectos y puedo comenzar mi redacción en ese sentido, ¿no? Durante varios proyectos o durante varios años de participación o de en que la empresa funciona, se detectó que no se ponen de acuerdo las personas encargadas del trabajo. Por lo tanto, hay errores, se tardan más tiempo, siempre hay problemas con los clientes, no sé, eso puede ser uno, ¿no? O en el caso de los que están supervisando eh, obra, y se puede decir, bueno, se detectó que las empresas con las que se trabaja tienen problemas constantemente de falta de empleados o de falta de supervisión de los trabajos o de los procesos. Hay falta de calidad en los trabajos, hay demora en las entregas, no se respetan los tiempos, no hay fluidez en la cuestión económica, por eso los trabajadores se van. No sé, pueden ser muchos problemas y aquí se van a describir. O en el caso de los que están haciendo residencia, puede ser exactamente lo mismo. Se detectó una falta de control de calidad en los procesos de trabajos de instalaciones, ¿no? Porque si tuvieron que abrir muros y volver a sustituir tuberías, y entonces se estorbaban unos a otros, o falta de programación y calendarización de obra, ¿no? A lo mejor se estorbaban los proyectos o los trabajadores y decían que pues se tenían que estar peleando o tenían que estar ahí desarrollando otro tipo de actividades mientras el otro acababa o de plano no iban, ¿no? ¿Por qué? Porque hay diferencia de contratos, pues aquí ya se tiene que describir en la problemática qué es eso lo que tienen que desarrollar, ¿sale? Entonces vamos a la plantilla nuevamente. Priorizándolos tiene que ver pues con los que son más importantes. Y aquí ahora sí llegamos a la parte de alcances y limitaciones. En el caso de los alcances y las limitaciones dice, los alcances son hasta dónde llegó el proyecto y en su caso es muy importante porque se están dando cuenta de que a lo mejor no están llegando al final del proyecto por la circunstancia en la que estamos viviendo o por esta cosa de la cuarentena y demás, pues a lo mejor ustedes no llegaron a concluir el proyecto. Entonces es importante que digan hasta dónde llegó o abarcaba y en la siguiente parte es las limitaciones, qué cosas pues no permitieron. En su caso aquí sí tienen que justificar las razones por las cuales no se está terminando el proyecto o no llegó hasta donde ustedes pensaban, ¿no? Y tienen que describir precisamente, aquí dice los procesos, las áreas en las cuales esto va a tener repercusión, ¿no? O sea, si yo sé que esto está afectando a muchas personas y que por lo tanto pues debo de tener cuidado para no afectar a alguien más, pues lo describo aquí, ¿no? O simplemente la cuestión administrativa del proyecto, ¿no? Que no se tenía contemplado el funcionamiento de otras instancias ha impactado el desarrollo de mi proyecto. Entonces ya no le pagaron a la empresa, o ya no tuvieron para pagar a los trabajadores, o ya no son actividades, como decía el gobierno, actividades primordiales o esenciales. Entonces por eso se acabó, ¿no? Y esas son limitaciones a su vez, ¿no? Si ustedes son las condiciones que obstaculizaron el proyecto, ¿no? Dice aquí debilidades restrictivas, o sea, ¿qué fue lo que no ocasionó? Ya dijimos en su caso la cuarentena, pero puede ser también el tiempo, pueden ser los precios, puede ser la administración, pueden ser muchas cosas, pero aquí en este segundo capítulo de generalidades, aquí va junto con este subtítulo. Entonces vamos a regresar al ejemplo que nos enviaron, a ver qué fue lo que pusieron ellos, ¿no? Ya dijimos los dos objetivos, aquí pusieron la justificación y está, vamos a ver acá. Según esto, la justificación está desde antes, y aquí lo vemos, ya habíamos hablado de qué es lo que tienen que decir, no sé si lo expliqué o no, pero pues recapitulamos. Habla con la justificación del proyecto, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la situación actual del estudio y la repercusión que va a tener? Está orientada a una solución del problema, propone estrategias y motivos aquí dice que merecen realizar el trabajo.
¿Por qué es conveniente realizar el proyecto? Estas son las preguntas que tienen que responder, ¿no? Es más fácil si lo hacen con las preguntas. Bueno, pues porque aporta a la sociedad una solución distinta en el caso de los sistemas constructivos, o porque permite generar espacios de ocio en las personas a través del diseño de este tipo de proyectos. ¿Por qué beneficia o a quiénes beneficia el resultado? Pues beneficia de manera directa a las familias, porque con esta vivienda se generarán espacios habitables de mejor calidad, ¿no? Y todas esas cosas justifican el hecho de que ustedes estén participando en ese proyecto. Pues vamos al ejemplo, dice justificación, aquí está, ¿no? Dice, la mala construcción de viviendas está afectando a las familias, eso es cierto. Y ya se va directo a los beneficios, ¿no? Sería que la población se informara de las principales problemáticas que presentan a la hora de construir una vivienda. Esto, hora de comprar una vivienda, bueno, aquí la redacción está fatal, pero bueno, es solamente dos párrafos. Les voy a ser honesto respecto a esto, ¿no? Esto para mí no es una justificación. Una justificación es mucho más amplia, ¿no? Lleva más allá de una cuartilla. Entonces, sí es importante que sean críticos y digan, bueno, esto realmente no es una justificación y está siendo evaluada por los asesores de proyecto, y entonces es un problema. Entonces, seamos conscientes de que eso merece más dedicación de su parte y sobre todo porque pues, estamos haciendo un trabajo de calidad, ¿no? Entonces, chéquenlo y pues desarrollen más cosas, ¿no? Aquí viene ya lo de la empresa. Sí les voy a pedir ahí que sean conscientes de los tipos de letras, no me hagan cambios de ese tipo de tipos de letras. Y aquí se va ya directo al fundamento teórico, no nos vamos a meter en eso, pero vamos a leer si quieren de qué se trata el fundamento teórico. Eso sería el siguiente capítulo, ¿no? Que es lo que ustedes están desarrollando y es lo que hace falta darle organización. Como saben, un fundamento se construye a partir de las teorías, ¿no? Es decir, qué teorías me ayudan a que el proyecto eh, pueda ser explicado de manera adecuada. Todo lo que se refiere a la teoría. Alguien me preguntaba de la extensión. Yo coincido en que no debe ser más de 15 cuartillas, ¿no? O sea, 25 creo que ya son demasiadas, 15 cuartillas está bien. Y algo que también aparecía acá, debe ser utilizado el formato IEEE, que es de ingenieros, para citar todas las fuentes. En este caso, pues también a nosotros nos aceptan el formato APA, pero si aquí dice que es el IEEE, pues sobre ese, ahorita les explico lo de las citas. Pero ¿cómo le hago para construir el fundamento teórico? Bueno, me voy al título, ¿no? Si está con el objetivo general y la idea es colaborar en el diseño con una propuesta de vivienda sustentable, pues en el fundamento teórico tiene que ver con la teoría del diseño arquitectónico. Y la teoría del diseño arquitectónico implica la conceptualización, por ejemplo, ¿no? Y curiosamente acá, por ejemplo, habla de vivienda sustentable, ¿no? Una propuesta de vivienda sustentable. Entonces posiblemente mi siguiente tema sea eso, ¿no? Vivienda sustentable. Y a lo mejor aquí dentro de la vivienda sustentable encuentro ciertos aspectos, ¿no? Que me ayudan a decir como materiales, ¿no? Materiales sustentables. O también en el caso de los procesos constructivos, ¿no? O puede ser también el ciclo de vida, ¿no? Ciclo de vida de un proyecto. Porque esto habla de la sustentabilidad, ¿no? Ya son otros 3 o 4 temas específicos, ¿no? Ahí están ya. Y a lo mejor me sigo hablando, en este caso, de la metodología para el diseño, ¿no? Metodología. Y ya buscaré, ¿no? Con esto yo ya puedo sustentar la parte del objetivo general que es este, ¿no? Ya puedo ver que es, porque estoy hablando de diseño, obviamente diseño arquitectónico, y estoy hablando de vivienda sustentable. Entonces con esto ya me puedo aventar. Algo que me ayuda también a
la parte del diseño, pues es la normativa, ¿no? Algunos de ustedes encontrarán normativa en sus proyectos, normativa aplicable, y este es el punto de dónde debe estar puesta, ¿no? Aplicable, ahí en el fundamento teórico. Y todos estos elementos donde son temas y subtemas van directamente al fundamento teórico y son parte del índice, ¿no? A partir de esto se puede construir. En el caso del capítulo 3 me parece que es el fundamento teórico a partir de esa idea, ¿no? A lo mejor en su caso no es lo de no es lo del diseño, sino más bien la supervisión, ¿no? Por ejemplo. Vamos a ponerle supervisión o dependerá de cada uno, residencia de obra en la construcción de vivienda sustentable. Si nos vamos a esta supervisión o residencia de obra en la construcción de vivienda sustentable, entonces el fundamento teórico cambia. Por ejemplo, la teoría del diseño ya no tiene nada que ver. Por ejemplo, tengo que ver administración y gestión de obras. Eso sería como mi primer tema, supongamos. Y luego, aquí estrategias administrativas. Y hay varias estrategias, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo a las etapas administrativas, pues pueden tener varios, ¿no? Control, a lo mejor se trata de dirección, seguimiento, no sé, cierre de obras, ¿no? Contratación, dependiendo de las actividades, ¿no? Si habla la normativa también es aplicable, por ejemplo aquí los contratos, ¿no? Contratos, ¿no? Si manejaron presupuestos, pues entonces tendrían que haber elaboración precios unitarios, ¿no? ¿Qué son los precios unitarios? Contratos de obra, ¿no? Seguimiento de una obra, ¿no? Ya que habla de los reportes, ya la metodología del diseño pues ya no va. Entonces este sería el fundamento teórico para esa parte, ¿no? Entonces esta sería la forma de estructurar el, el, este capítulo de fundamento teórico y esto en algún momento pues formaría parte de su índice. Lo que no les he explicado y creo que sería la parte final de este video sería en la parte de las citas, ¿no? O sea, cómo citar y dar crédito a las fuentes consultadas. Por ejemplo, vamos a buscar, por ejemplo, hablando de este trabajo de supervisión de obra. ¿Dónde está? Aquí no estamos trabajando sobre un trabajo cuyo objetivo general es la supervisión o residencia de obra. Tiene estos objetivos específicos y tiene problemática de falta de organización en la elaboración de proyectos. Entonces, para el fundamento teórico tengo que buscar información que me hable de eso. Entonces voy acá y mi sugerencia es buscar en Google Académico. Google Académico. Entonces voy a buscar ahí administración de obras. Ya aparece ahí una serie de trabajos, ¿no? Aquí hablan de lo ideal sería buscar algo que me refiera sobre todo a mi país, ¿no? Por ejemplo, en México. Origen de la Administración Pública en México no me sirve. Operaciones y producción en cadena de suministros, tal vez, pero no me sirve. Contratos a las obras públicas, eso sí me sirve, ¿no? Guía para la administración de contratos aplicables, esta sí me sirve. Y por aquí aparece algo de una cita, ¿no? Que si ustedes le dan aquí, si se dan cuenta, ya aparece el contacto de la cita, ¿no? Ya no necesito meterle más. De hecho, que aparece aquí el formato APA, por eso les doy como ese tip, ¿no? Para hacerlo en este sentido, ¿no? Aquí ya pueden jalarlo y se hace automáticamente la cita. Esta es una forma de obtener la cita. Si ya encontré el trabajo y lo estoy bajando de internet, por ejemplo, administración de la calidad total, le doy aquí, nos dice citar, y aquí aparece ya la cita, ¿no? La cita. Entonces, en ese sentido, debo ser muy cuidadoso. Si no tengo esa referencia y no sé cómo hacerlo, bueno, pues entonces me voy acá al Word y aparezco acá un texto, ¿no? Vamos a poner acá
En el caso de las citas que son de libros, ¿no? Precisamente, esto es la calidad total. Y el impacto, vamos a ver algún texto. Aquí dice, según Deming, un operador no debe efectuar acciones de corrección cuando el proceso sufre una variación común. Esa es una cita, ¿no? Dice, según Deming, el operador no debe realizar acciones de corrección cuando los procesos sufren alguna variación. Esa es una cita. ¿Y cuál es la forma correcta de citar? Bueno, cuando es una cita textual, cuando yo estoy copiando directamente del texto, entonces la voy a poner entre comillas y le voy a agregar referencias, ¿no? Entonces voy a agregar, aquí hay una opción dentro del Word, si me voy a la pestaña de residencias, donde dice insertar cita, le doy clic aquí, incluso aquí me dice cuál es el tipo de cita que tengo que hacer, y si se dan cuenta, aquí está el formato que me piden, el IEEE, que de hecho lo pone aquí en la plantilla, ¿no? Dice utilizando formatos IEEE. Entonces voy a ese IEEE y le doy insertar cita. Pero no tengo ninguna cita, entonces tengo que agregar una nueva fuente. Aquí me pide, bueno, ¿cuál es el autor? ¿Cuál es el autor de esto? Regresemos acá, estamos con la de administración total. Aquí aparece, el autor es Garza, Edmundo Guajardo Garza. Entonces me regreso acá y en el autor le doy editar y aquí aparece, ¿no? Apellido Guajardo Garza. Nombre Edmundo. Lo agrego y ya aparece aquí. ¿Cuál es el título? Administración total. Aquí me dice que es una revista, pero no es una revista, tengo que cambiarlo a un libro. Año, aquí aparece el 2008. Ciudad y editorial. Ciudad de México, editorial Pax. Editorial Pax. Pero a diferencia de esto, de que esto sería un libro normal, yo tengo que mostrar los campos bibliográficos más. Aquí, de hecho, activé esta pestaña que dice mostrar todos los campos bibliográficos. ¿Por qué? Porque este no es un libro físico, es un libro que está en internet, ¿no? Me lo encontré aquí, ¿no? Entonces, si yo voy nuevamente a ese libro, aquí aparece, en esta parte de arriba, la liga de ese libro del cual yo estoy tomando la referencia. Aquí está la liga en internet, pues la tengo que seleccionar, bueno, queda toda sombreada, le doy control C y entonces me voy nuevamente a mi cita acá y me voy a la URL, aquí donde aparece URL es la dirección, ¿no? Ahí es donde tengo que poner dónde fue encontrada, el año en que se realizó la consulta, ¿no? Que es 2020, el mes en que se realizó la consulta, y aquí me dice ejemplo, pues estamos en mayo, y el día en que se realizó la consulta, en este caso es 23. Entonces le doy a aceptar y ya me generó la cita. Aquí la pone con un número, ¿no? Que es la forma de citación que aparece para la IEEE. Ya no tengo que ponerla en ningún otro lado. No es como las otras citas de APA, ¿no? Que es diferente la citación. Aquí me dice que es con un número 1. Entonces, si ya tengo ese estilo de citación, cuando yo haga mi capítulo o mi apartado de referencias, entonces ya puedo insertar desde aquí eh, la bibliografía. Yo puedo decir, póngame la bibliografía. Y ya aparece la bibliografía y se va actualizando conforme yo voy avanzando en el texto.
Por eso es importante que la registren, porque así pueden manejar de mejor manera la bibliografía. Para ahorita ustedes va a ser complicado porque si no lo trabajaron de esta manera, pues va a ser así complicado. Entonces sería útil que lo fueran revisando, que fueran revisando sus bibliografías. Aquí no me da la opción de colocar toda la bibliografía que es completa, pero sí me debe de poner la opción de, en el caso de administrar las fuentes, por ejemplo, voy a cambiar a otro estilo. Aquí, por ejemplo, en la formato APA, sí aparece dónde fue consultado, ¿no? Dice recuperado del 23 de mayo de X, ¿no? Y el formato, si ustedes se dan cuenta, cambia, ¿no? Para mí este es mucho más viable, pero si nos piden la IEEE, pues con esa nos vamos, ¿no? Porque aquí ya me está diciendo el apellido del autor y me está diciendo también en la bibliografía, pues que fue consultada, ¿no? Que fue consultada en algo, en una página. Y ahí está, ya actualizada, ¿no? Si yo quisiera cambiar el tipo de referencia, bueno, pues lo hago aquí y hay otro estilo. A lo mejor lo hago Harvard y ya cambia, ¿no? Ya no necesito la liga completa, pero los datos siguen ahí. ¿Ok? Entonces esa sería la forma de citar. Esta es una cita textual, que es una forma de citar, que puede ir junto al texto, ¿no? Pero hay otra forma de citar en donde tengo un texto específico. Se los voy a mostrar en otra. Sí, aquí está la cita, ¿no? Aquí habla, por ejemplo, de la gestión, ¿no? En este texto. En este texto habla de la gestión, ese es el tema central. Y entonces aquí ya abren las comillas y se está haciendo una cita completa. Hasta aquí. Esta es una cita que va sobre el texto. Es decir, no va más allá de 4 líneas de la cita del texto que estoy copiando y lo puedo incluir dentro del texto. Esa es una forma de citar. Pero cuando ustedes están incluyendo, y aquí les voy a mostrar otro trabajo, cuando ustedes están incluyendo otro tipo de citas que son más largas, entonces se debe hacer un apartado más amplio en el texto. Hay otro tipo de citas que van al pie del texto, pero pues esas no creo que las ocupen ahorita ustedes, porque esas se ocupan para explicar algo más amplio, más complejo, que son citas al margen o al pie del texto. Pero en este es otro tipo es la misma cita, es textual, ya no lleva comillas, ¿no? Pero va aparte del texto, porque son citas más largas. Entonces hay que tener cuidado cómo citamos. Aquí está la otra parte, ¿no? Aquí aparece otra cita textual con su referencia, que aquí está la referencia, ya sin comillas y fuera del texto, ¿no? Se deja un espacio aquí y un espacio acá para que esa cita se pueda concentrar y se pueda entender que es de un autor. Y pues espero que hasta ahorita la información les sea útil. Voy a hablar más adelante del desarrollo y de ese segundo apartado, el desarrollo y las conclusiones, pues enviarme ya sus avances y lo que estamos procurando que desarrollen a esto, ¿no? Tenemos poco tiempo para que ustedes desarrollen su proyecto y entonces me interesa resolver este tipo de dudas lo más pronto posible, ¿sale? Entonces esperemos que se encuentren bien y seguimos en contacto.